Dios os bendiga mucho a todos. Otro miércoles más, aquí estamos. Somos la hermana Inma. Buenas noches, le habla Jenny. Otro miércoles más en el programa Mujeres de Fe con el tema ¿Cómo salir de la depresión? ¿Cómo salir de la depresión? Temores y ansiedades. Y ansiedades. Deciros que somos de la iglesia Jesús Sigue Restaurando, que estamos en el barrio de Vallecas, de Palomeras, en Madrid, en la calle Rafael San Narciso, número 17. Nuestros pastores son Manuel y Gloria, y si no tenéis iglesia, para que vengáis y sintáis la presencia del Espíritu Santo. Aquí estamos esperando con los brazos abiertos. Así es. Hoy queremos hablar otro tema que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor, y es cómo salir de la depresión, los temores y la ansiedad. ¿Verdad, hermana Jenny? Así es. ¿Quién empieza la oración? ¿Tú? Sí, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Así es. ¿Yo o tú, quien quieras? Tú empieza. Vale. Bueno, pues bendito, buen Padre Celestial, precioso y maravilloso eres. En esta hora venimos a presentarte esta transmisión, este programa, Señor. Te pedimos que quites toda nuestra humanidad, que nos quites a nosotras y que te pongas tú, Señor. Que traigas a las almas que tengan que ser edificadas, que tengan que ser hoy convertidas, Señor. Que seas tú hablando a través de nosotras, Espíritu Santo, y que pases un carbón encendido en nuestros labios para que quemes todo pecado y toda inmundicia de nuestra boca, Señor. Padre, que todo esto que vamos a hablar hoy es tu palabra y que caiga en tierra fértil, Señor. Que todos los que estemos aquí escuchando atesoremos estas palabras en la tabla de nuestro corazón, que seamos oidores de esta palabra y hacedores de ella, Señor. Que caiga en tierra fértil y que germine al 100%, Señor, y que dé fruto, precioso Jesús. Así que te damos gracias, te presentamos esta petición, esta transmisión en tus manos, Señor, y te pedimos que quites, Señor, toda oposición en los aires, que vengas tú limpiando, Espíritu Santo, que limpies toda oposición, todo aquello que quiera venir a interponerse para que las personas hoy no puedan ser edificadas. Quítalo tú, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, pues, ¿qué te parece? A ver, si para ti, ¿qué es la depresión? ¿Qué es lo que te administraba el Espíritu Santo a ti, Jenny? Bueno, yo me he enfocado más en voy a explicar lo que es la ansiedad en lo secular. Amén, muy bien. La ansiedad es una respuesta emocional y física de alerta ante situaciones de estrés, peligro o incertidumbre, caracterizado por miedo, temor, inquietud. Aunque es útil para la supervivencia, ¿verdad? Porque a veces hay que preocuparnos, se convierte en trastorno cuando es desproporcional, cuando ya se sale de control, ¿no? Entonces, si es persistente más de 6 meses, entonces se interfiere en la vida diaria. Amén. ¿Qué es la ansiedad? Reacción normal. Sentir ansiedad es humano y ayuda a enfrentar desafíos. Ejemplo, un examen, una entrevista de trabajo, un pago que tengas que hacer, no sé, o sea, tantas preocupaciones que tenemos, ¿no? del día. Sistema de alarma es una respuesta de lucha o huida que activa el cuerpo ante una amenaza. Muy bien. Trastorno de ansiedad. Ocurre... La ansiedad, ¿no, Jenny? Sí, cuando esta respuesta es excesiva, frecuente o incontrolable, limitando la calidad de vida. Los síntomas principales de la ansiedad a nivel mental y emocional, los síntomas afectan a nivel mental, emocional y físicamente también, ¿no? Sí. Porque vemos que ya vienen los dolores, ya vienen el cansancio, ya viene como la tristeza, la depresión. De la ansiedad hay un paso al miedo. La ansiedad a veces te produce dolor en el pecho. También. Eso también. También se manifiesta en lo físico. Se manifiesta en lo físico también. Y el miedo y el temor es lo mismo, aunque la ansiedad y el temor que significa miedo suelen usarse como sinónimos y se comparten los síntomas físicos como taquicardia o sudoración, no son exactamente igual, me dice acá, ¿no? El miedo es una respuesta a una amenaza real, o sea, se te presenta que un perro te quiere morder, ¿no? O en otras cosas más fuerte, un asalto. Es un miedo ya en el aquí y el ahora, pero la ansiedad es cuando tú te preocupas por algo que todavía no ha sucedido. Tengo muchos ejemplos, tengo amigas que a veces se van a sacar análisis y esto y ya están preocupadas. Ay, es que si me pasa algo, ay, es que si me muero, y que cómo se van a quedar mis hijos y esto. Entonces ya están
volando, Ansioso. y empiezan con esa ansiedad, o a veces, ay, que tengo que pagar una letra, y si no reúno para la letra, y si esto, y si el banco me quita, y empiezan como que Los temores, a ¿no? Sí. darle el control al enemigo prácticamente, y ya empiezan a asustarse tremendamente, que se olvida de que todavía no ha pasado, entonces no tienes por qué preocuparte, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, eh, bueno, también tengo acá un ejemplo de un vuelo, de, por ejemplo, cuando van a volar en el avión, estudios clínicos, resultados de una entrevista, trabajo, o alguna respuesta que estén esperando, que te adelantas a lo que pueda pasar, como le dije, ¿no? Porque aún no ha pasado. Es la incertidumbre a la espera, ¿no? Muy bien. Ejemplo también de temor a los fenómenos naturales, tormentas, truenos, astrofobia, o sea, cuando tenemos miedo a los fenómenos naturales. Por ejemplo, una tormenta, un rayo, que hay gente que veo Tienen pánico. que sí entran en pánico y todo eso, y no controlan eso, y empiezan a manifestar síntomas como sudoración, nervios. Otro síntoma de la ansiedad también es que cuando se muerden las uñas, o sea, de la nada, o cuando empiezan a comer mucho dulce o a atragantarse, y dicen, es que estoy ansiosa o estoy ansioso. Sí. Y bueno, esa es la determinación en lo secular que yo podría explicar. También está en lo espiritual, que me dejas explicarlo rapidito. Sí, claro que sí. Y es bueno, tu tiempo. la ansiedad frecuentemente interpretada como un espíritu. ¿Cierto que lo Muy estábamos bien. comentando, que es que sí, que la ansiedad es un espíritu de opresión, es un espíritu que o sea, que te lleva a la incertidumbre, te lleva a la opresión, y es la falta de confianza a menudo, ¿no? Y entonces es como una enfermedad divina, algo así que ya viene de lo espiritual, Espiritual. ¿no? Amén. Los Muy bien. aspectos claves sobre la ansiedad, el espíritu de temor se describe como una opresión espiritual o de pesadumbre, una energía negativa que genera opresión y desalineación entre el espíritu y el cuerpo. Muy bien. Entonces, y ahí es donde también se manifiesta en el cuerpo también, pues, ¿no? Esto pasa porque nos desconectamos espiritualmente. Se interpreta como que es el resultado de alejarse, ¿no? De buscar y de Dios, y entonces empezamos a perder la paz. Porque con la paz de Dios podemos tener tranquilidad, podemos tener Amén. gozo. Porque como dice en la palabra, ¿no? Aunque pase por sombras de valle y de muerte, no temeré mal alguno. O aunque pase por el fuego, no me quemaré. No. O sea, ¿qué quiere decir la palabra? Que pase lo que pase, tú no puedes perder ese gozo por la ansiedad, por la Muy depresión bien. o por el temor a cualquiera de las cosas que te están pasando circunstancialmente, ¿no? Entonces, es eso. Nos llega todo eso porque nos alejamos, lo metemos, es que no, ya yo lo tengo que ver, cómo lo arreglo, dejamos que la ansiedad y los temores nos controlen, básicamente. Sí. Y entonces eso es lo que pasa, y es ahí donde se vuelve a manifestar en lo físico, te viene la depresión, de la ansiedad pasas al temor, del temor a la depresión Muy bien. más cosas, ¿no? Va todo junto. Todo va todo junto. Muy bien. Yo estaba meditando y pensando hoy sobre qué es la depresión, y a mí se me venía a la mente que es un trastorno mental grave. Uh-huh. Yo creo que sí es un trastorno mental. Es un estado de tristeza profunda y persistente en el tiempo, porque tú un día podemos estar, las personas que conocemos al Señor, Jenny, Cierto. creo que podemos estar un día tristes por algo que te acontezcan, pero no concebimos que un cristiano pueda vivir deprimido ni sumido en una depresión. Eso no lo creemos. No pienso que eso pueda existir. A no ser, como ha dicho la hermana Jenny, que se haya apartado del Señor, o personas que no conozcan a Dios. Personas que no conocen a Dios viven lo vemos a diario, viven con pastillas para la ansiedad, con pastillas para la depresión. Pero personas que conozcan al Señor y que estén en el Señor, puedes tener un día de tristeza, pero algo aislado, pero no más. Uh-huh. Entonces, eso es un estado de tristeza profunda, persistente en el tiempo, que trae apatía, falta de interés en las actividades diarias,
Y no siempre tiene un motivo aparente. Mm. Muchas veces las personas se deprimen y dices, pero ¿y por qué están deprimidos si tienen un montón de dinero? Cierto. Si tienen hijos, si tienen coches, si tienen las mejores casas. Y ellos mismos dicen, no sé por qué. Nosotras sí sabemos por qué. Sabemos que es porque les falta a Dios. Sabemos que es porque llenan sus vidas con lo material y con lo de este mundo, pero les falta su parte espiritual. Que no lo pueden ellos llenar. no lo comprenden porque no conocen el mundo espiritual. Cierto. Pero no podemos ignorar, como decíamos en el programa anterior, las maquinaciones del enemigo. Cierto. El enemigo está ahí y ataca a las personas. Entonces ellos no tienen ese discernimiento, pero necesitan al Señor. Ajá. El temor, ¿qué he puesto? Pues los temores. El temor es la sensación de inquietud ante una amenaza, como tú decías, un peligro o un daño. Y la ansiedad es la respuesta emocional al miedo, a los temores, a las situaciones de estrés. Es la forma que tiene tu cuerpo de defenderse, Jenny, ante todo esto, ante el estrés, el miedo. No es una cosa rara sentir ansiedad, ni para un cristiano, ni para una persona que no conozca de Dios. No es raro. Lo que sí, que se vuelve un trastorno si es algo continuo. Si fuera algo continuo, ya es algo trastorno. Claro, como lo dije, si es necesario en ciertas circunstancias, porque si es de continuo y ya más de 6 meses, ya se está perdiendo el control y es incluso ahí donde ya viene yo creo, lo mi más opinión, peligroso, que ¿no? antes de 6 meses. Creo que ya bueno, sería un claro, trastorno. pero es que lo especifican. Entonces, sí. ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el problema, cuando las personas que nos estén escuchando sufran de depresiones, de ansiedades, el problema no es externo, el problema está dentro de la mente, ¿vale? Con lo cual, la única solución que tenemos, yo creo que es renueva tu mente, es renovar nuestra mente. Cierto. ¿Vale? La mente no podemos reprenderla, como decimos. Te reprendo en el nombre de Jesús, propiamente tú no puedes reprenderla, ¿vale? Lo que sí que puedes cada día es renovarla. ¿Y cómo la renuevas? Pues lo que a mí el Espíritu Santo me administraba es la renuevas con la palabra del Señor. Cierto. Entonces yo creo que ya ha llegado la hora de sanar. Para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que están con pastillas, que no duermen por la noche, que tienen insomnio, ya hoy llegó la hora de sanar, ¿verdad, hermana Jenny? Claro. Dios quiere renovar nuestra mente para que nuestra mente funcione no a través de nuestras emociones, no a través de nuestros sentimientos, sino a través del Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ir dirigida por el Espíritu Santo. Es como si fuéramos un caballo. Nuestra mente fuera un caballo y el jinete que va montado es el Espíritu Santo. No pueden ser nuestras emociones, no pueden ser nuestros traumas que teníamos de pequeño, lo que nos haya podido pasar en la infancia, una separación, una enfermedad, incluso una muerte de un familiar. Eso no puede regir nuestra mente. Nuestra mente tiene que ir regida por el Espíritu Santo. Cierto. ¿Verdad, hermana Jenny? Así es. Si quieres, sigue tú. Bueno, yo aquí voy a compartir, dice, cómo puedo combatir el temor y la ansiedad con la ayuda de Cristo, ¿no? Amén, muy bien. Bueno, lo que tenemos que hacer es entregar activamente tus preocupaciones a Dios mediante la oración, entregándole a Él todos los miedos, temores, depresión, poniendo en sus manos la confianza y la situación en la que te encuentras, ¿no? O sea, como lo dije, tenemos que poner ese control que la ansiedad y el temor está queriendo coger, quiere controlar nuestra vida. Todo eso lo tenemos que poner en las manos de Dios. Amén, muy bien. ¿Y cómo lo podremos hacer? Reconocer que Dios es soberano, que Él es el que nos hizo, ¿no? Es que está ahí es el único que puede ayudarnos a estos trastornos, por lo cual tú tienes que poner toda tu confianza, ya que como humanos tenemos limitaciones. O sea, como humanos decimos, ¿no? Hasta aquí llego, hasta aquí, pero si tú le entregas todo... es que me olvidé de sacar la Biblia. Aquí tengo la mía, sí. Sí. Por ejemplo, en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estáis afanosos. Es una parte que dice, ¿qué quiere decir? Dice, no se preocupen por nada. O sea, cuando dice, por nada estáis afanosos, significa, no se preocupen por nada. Si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Se refiere a todas las cosas, material, física y espiritualmente hablando, ¿no? O sea, cuando dice acá, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, se refiere a todas las cosas material, física y espiritualmente. En toda oración y ruego significa presenta el remedio de la preocupación en lo que es la oración con fe, con acción de gracias
incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. ¿Me entiendes? Y la paz de Dios. Y la paz de Dios es la paz que resulta de la santificación, que sobrepasa todo entendimiento, que dice que es fuera de la comprensión humana, o sea, de lo que las personas no lo pueden entender. No, es que no puedo salir de esto, es que he intentado miles de veces, miles de cosas y esto, pero con la ayuda de Dios, aunque tú no lo entiendas, sales, porque la paz que te da Dios sobrepasa todo entendimiento de toda persona humana, que es que me parece difícil, es que esto no es así, porque Dios sobrepasa todo eso, ¿no? Entonces, y dice, guarda vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús mediante lo que Cristo hizo en la cruz. Amén, muy bien. ¿No? Entonces, es así que presenta tus necesidades ante Dios con acción de gracias. La oración, uy, ya se me rompió. La oración constante es el antídoto directo para la ansiedad, permitiendo que la paz de Dios guarde tu corazón y mente. Muy bien, eso que has dicho es muy importante. Sí. Que la oración constante es el remedio, es el antídoto para todo. Sí, el reconocer que solo Él te puede ayudar, sí, porque Él es el que nos hizo, Él es el soberano. Y Él sabe lo que tenemos necesidades. Depositar todas nuestras cargas. Está en primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Cuando una entrega a Dios directa y de una vez para siempre todo lo que te preocupa. Muy bien. Todo lo que te preocupa, para siempre, eso es. y atemoriza, porque Él se interesa por ustedes, por mí, por todos los que los buscamos, ¿no? Para ayudarnos en este tema. Tenemos que reconocer que no podemos llevar las cargas solo, confiar que Él cuida de ti y tomas tus temores sobre el futuro, la salud y los recursos que podamos necesitar o enfrentar luego, ¿no? Muy bien. Luego dice, has dicho, Jenny, una cosa que está muy bien, si me dejas que Sí. Ha dicho la hermana Jenny algo que yo lo veo muy importante, es tú le dejas tu carga, tu problema, tu enfermedad, la falta de un ser querido, se la dejas a Dios y déjasela hoy y ya no la cojas más. Por eso. Porque muchas veces hacemos, una vez yo te lo entrego, Señor, estás orando, yo te lo entrego, sí, llévate esta carga porque yo no puedo sola. Y se lo entregas. Y al día siguiente estás otra vez con la misma preocupación. Sí. Dios mío, yo no puedo con esto. Pues no se lo has dejado ayer, déjalo y no lo cojas más. Lo dejas y lo vuelves a coger. Porque he escuchado hasta al pastor a veces ministrar cosas a personas que le dicen, pero ya el Señor te ha dicho que dejes tu carga y tú lo vuelves a coger, y es como que si le dices al Señor, ¿sabes qué? Tú no puedes con esto, lo tengo que hacer yo, y lo vuelves a coger, ¿no? Entonces, eso no, eso como dice acá, de una vez, directamente y una vez para siempre, ya no volver a tocar ese tema, ¿no? Tenemos que reconocer que no podemos llevar las cargas solo. Confiere, Él cuida de ti y toma tus temores sobre el futuro, salud o recursos, lo dije. Aférrate a las promesas bíblicas, porque en la Biblia hay un montón de promesas, sí, ¿no? Hay una que me encanta mucho, que es la de, bueno, me salté una, pero me encanta. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Esto habla de la fortaleza en la debilidad y no pensar que estamos solos en el problema. Muy bien. Porque Dios está siempre con nosotros, ¿no? Siempre. No pensar que, bueno, si tú te sientes solo porque de repente no hay quien te apoye físicamente, no tienes un familiar, una persona que esté ahí contigo, recuerda que Dios está contigo y que Dios te quiere ayudar y no te va a dejar solo. Y en Salmos 34 también dice, buscar a Dios, bueno, 34:4. El resumen es buscar a Dios en la oración activa, porque habla de buscar a Dios, ¿no? Activa garantiza su respuesta y la liberación total de todos tus temores. Como lo digo, buscar a Él y entregar tus cargas y reconocer que Él lo puede hacer, te va a activar, te va a liberar, te va a quitar de todos esos temores, todas esas cargas que puedes tener. Muy bien. ¿No? Muy bien. Yo quería comentar, a ver, para mí la mente es un campo de batalla entre Satanás y nosotros. Yo quería entrar ahí en el mundo de la mente de cada uno, en lo espiritual. Yo creo que la mente es un campo de batalla entre Satanás y nosotros, como decía. Sí. Satanás no todos los días te va a atacar como atacó a Job,
matando a tu familia, No, todos los días no te va a dejar pero en la ruina, literalmente. todos los días no te va a poner una enfermedad nueva, no. Ajá. Pero sí todos los días va a tener otra estrategia, que es lanzar dardos y dardos a tu mente. Sí, eso lo hace. ¿Vale? Sí, eso es. Entonces, él sabe cuál es nuestro punto débil, Sí. que es la mente. Ujú. Entonces, él todos los días sí que es verdad que nos va a atacar a nuestra mente y nos va a tirar dardos. Pero Cierto. nosotros, gracias al Señor, tenemos la palabra de Dios, que es en la que encontramos todos los argumentos que necesitamos para renovar, como yo decía antes, renovar cada día nuestra mente. Yo no sé si os habéis fijado, hermanos, los que asistís a las iglesias, hay personas que a lo mejor asisten una vez a la semana, porque sus iglesias pues solamente se congregan los domingos, por ejemplo. Cierto. Ese domingo salen renovados. Ujú. Ese domingo salen, Con las baterías cargadas. sí, ese domingo salen, voy a hacer esto, voy a ser más buena Ujú. persona, voy a confiar en Dios, voy a ayunar, Sí, voy a orar hacer- todas las noches, y salen con una mente muy renovada. Pero ¿qué pasa? Que luego en casa a lo mejor no Pasa tienen algo. esa vida de lectura de la palabra y de Ujú. oración. Sí. Entonces, esto que han empezado aquí el domingo al mediodía, cuando han terminado el culto por la mañana, pues empiezan a decaer, y cuando ya llegan al viernes y al sábado siguiente, están llenos de temores otra vez, Sí. están llenos de ansiedades, llenos de miedos. Entonces, lo que necesitamos es una vida de consagrarte con la palabra, de leer la palabra, Así y es. una vida de consagrarte con el Señor, tú en tu casa también, para que así Satanás, por muchos dardos que te lance, tú estés firme, fuerte. Dice la palabra en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo y huestes espirituales de maldad. O sea, que nosotros no luchamos contra la persona que vemos físicamente, nosotras luchamos contra espíritus. Nosotros, perdón. Cierto. Todo el mundo, seas cristiano o no seas cristiano, todos. Una cosa es que los cristianos Es en lo sabemos, el mundo espiritual que, y que las personas pues no lo no saben. conocen, la gente que no conoce de Cristo, no cree en el mundo espiritual. Eso es. Como estaba explicando una vez a alguien, le digo, es que tú te pusieras unas gafas en 3D y vieras los espíritus que están ahí acechándote y hablándote y susurrando, como dijo el pastor una vez, no te poseen, pero te Influencian y te influencian susurran. y te susurran. Y es ahí donde entra la depresión. Si tienes algún problema, algo, es que ahí se aprovecha todo y es ahí donde controlan ya, empiezan a controlar con tu preocupación, con esto, porque te dejas influenciar. Eso es. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para esos ataques que vienen del enemigo, que empiezan a susurrarnos un montón de cosas necias? Vale, pues nosotros para eso tenemos un arma preciosa, Jenny. Ujú. Tenemos un arma que es una espada de doble filo, que es cortante, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es la palabra del Señor. Cierto. Dice la Biblia que nuestra espada es la palabra contra todo principado, potestad, gobernadores de las regiones celestes. Entonces, nosotros lo que tenemos para luchar es la palabra contra ellos. Sí. Romanos 12. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es decir, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, o sea, que entreguemos todo al Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, la mente. Ujú. Entregar vuestra mente al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, quiere decir, transformaos por medio de la renovación de la mente. Lo que estaba yo hablando, renovar la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así vamos a comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Que aunque vengan cosas malas, cosas que parecen malas, siempre todo tiene su lado bueno. Para nosotros todo lo que nos acontece, el cristiano siempre dice la palabra que es para bien. Cierto. La mente no se renueva ni aceptando a Cristo, porque tú digas, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. En ese momento la mente no se te va a renovar de momento, de golpe. Momento, sí, no. Mágicamente. Bautizándote, tampoco. Tampoco. La mente se renueva cada día con esta. Sí. Perdón. Es como alimentas tu espíritu Eso es. y renuevas tu mente. Eso es. Así Entonces, como he dicho, la mente no podemos reprenderlas, tenemos que renovarla. Y mucha gente, pues eso, solamente renueva una vez a la semana y tenemos que tener una vida. Es que no se alimentan espiritualmente. Eso es. Y tenemos cuando que tener vienen una vida consagrada. los ataques del enemigo, no tienen el arma, que es la palabra, como lo
dices, Sí. la La espada. espada. La espada es una arma de doble filo, y es así, porque por un lado te exhorta, por el otro lado te consuela, Sí, te ayuda, te quita los temores, te quita las ansiedades, amén, muy bien. y por otro lado está consolándote, está diciéndote no temas, o sea, pero y también cuando te portas mal o estás haciendo También te algo indebido, redarguye y también, te o regaña, sea, por eso es te una reprende. espada de doble filo. Eso es. Luego, en nuestra vida cotidiana, Satanás que va a intentar pues afectar a nuestra manera de pensar, que como he dicho antes es nuestro punto débil. Nuestra mente, él sabe que nos vamos a creer todas sus mentiras, porque es verdad que nos solemos creer todas las mentiras de él. Cierto. Por ejemplo, en las finanzas, ¿qué nos suele susurrar? No vas a llegar a fin de mes, no vas a poder mantener tu casa. A lo mejor muchas mujeres están solas con sus hijos, pues a ellas también les ataca mucho por ahí, Jenny. Sí. No vas a poder mantener tu casa, los imprevistos van a llegar y tú no tienes dinero apartado para un imprevisto. No vais a tener para comer, no vas a tener para vestir a los niños. Pero ¿qué te dice Dios? A mí Dios me dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Declara la palabra con fe y todo será hecho en el nombre de Jesús. En el Salmo 37, 25, David declaró, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cierto. Amén. Entonces, no nos creamos las mentiras del enemigo, es lo que yo vengo a decir. Muchas veces hay personas que están enfermas. ¿Qué es lo que viene Satanás susurrándole? No vas a salir de la enfermedad, no lo vas a lograr, no vas a poder, Sí. lo estás pasando muy mal, no merece la pena, cánsate ya, hártate ya y tira la toalla ya. Sí. ¿Pero qué nos dice de verdad Dios? Dios nos dice en Isaías 53 que Jesús se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en la cruz y que por sus llagas fuimos curados. Entonces declara la palabra que si está dentro de la voluntad de Dios vas a ser sano en el nombre de Jesús. Así es. Las personas que tienen un problema, que es un problema que es un gigante para ellos, hermana Jenny. Como los Goliaths que Sí. de nuestra vida. Sí. ¿Qué les dice Satanás también? Pues que no van a poder con ese problema, que ese problema les va a hundir, que les va a llevar a la ruina. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Dios por medio de su palabra? Porque Dios nos habla a través de la palabra. ¿Qué nos dice? Pues Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí el día de tu angustia y yo, Jehová, te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Cierto. Entonces, para todo tenemos siempre una solución en la Biblia. Dios siempre nos da una solución para todo. El caso es que queramos agarrarla, atesorarla y hacerla nuestra. La ansiedad muchas veces a las personas no les deja dormir. Lo que hablábamos, ¿cuántas personas hay, Jenny, que tienen que tomar pastillas para dormir porque si no, no duermen? No duermen. Y cada vez necesitan más pastillas porque eso va dejando de hacerles efecto y Sí, cuando es que se empiezan dopan. con media, Ujú. acaban tomando 3,5. Cierto. Declara el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nosotros necesitamos confiar, como dice David en este Salmo. Necesitamos confiar y creer. Confiar y creer. Y por último, ya si quieres sigues tú, necesitamos pedir a Dios dominio propio. Necesitamos pedir a Dios espíritu de dominio propio, Señor, que tú nos pongas espíritu de dominio propio siempre para poder controlar nuestra mente. Para poder controlar la mente. Que nuestra mente nunca nos controle a nosotros, que seamos Exactamente. nosotros controlándola a ella. Exactamente. Porque si no, sabemos que nuestra mente está dirigida, si no la controlamos, la dirigen pues, los espíritus inmundos que vienen a atormentarnos. Que tu Si mente dejamos sea que nuestra controlada mente, por el Espíritu Santo. eso es, si dejamos que nuestra mente nos invada a nosotros, nos están invadiendo ellos. Cierto. Entonces tenemos que ser nosotros, pedirle al Espíritu Santo dominio propio para dirigir a través del Espíritu Así Santo es. nosotros nuestra mente. Cierto. Nuestra mente tiene que confiar en Dios, como decía, y no estar como estaba Marta. Sea afanosa. Marta que Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Sí. Amén, pues tenemos que confiar en el Señor y dejar las cargas, como decía la hermana Jenny, dejar nuestras cargas a Él, soltarlas y no cogerlas. Sigue si quieres, hermana Jenny. Tenemos, como tú dices, descansar, un descanso verdadero. Lo encontramos en Mateo 11:28 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. ¿A qué se refiere? Al descansar de esa ansiedad, de esas preocupaciones, que otra vez aquí nos vuelve a recalcar que tenemos que entregarlo a Él, que Él nos hará descansar, que Él nos quitará toda turbación, toda preocupación, toda ansiedad, todo temor. Y dice, este descanso puede ser encontrado solamente por poner su fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Recuerda que Él
todo lo crucificó en esa Ahí se llevó bendita todo. cruz, ¿no? Todas tus cargas, todos tus temores, Jesús lo llevó en la cruz. Entonces tú ya no tienes por qué estar abrumado, apesadumbrado, depresivo, porque no, con Él, como dice la palabra, ¿no? Con Él todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me Porque Él me fortalece, fortalece, amén. en Filipenses 4:13. Entonces ¿qué podemos esperar? ¿Qué estamos esperando para no entregarle las cargas a Dios? Porque si Él ya lo crucificó todo eso en su cruz. Ahora, Él ya venció al mundo, ya lo venció todo dice la eso. palabra. Porque en la palabra también dice, eh, 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 no te preocupes porque, espérate que se me fue, que en el mundo habrá aflicciones, pero no confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decirte con eso? Que confíes, que todos tus problemas se los entregues a Él, porque Él ya te dio la victoria a través de la cruz. Entonces, no hay cosa que Él no lo pueda solucionar, claro, siempre y cuando sea su voluntad, pero no creo que a Dios le agrade estar que sus hijos o sus criaturas estén en depresión. Siempre y cuando seas una persona que busques, que necesites, que Él vea que tú le estás dando todo el control de tu vida a Él y lo estás poniendo en sus manos. Entonces Él va a decir, no, mi hijo no puede estar así, como dijo el pastor. Él siempre mira por sus hijos, no por sus, como dijo, que no eran, cuando no son sus ¿Bastardos? hijos, bastardos. Ahí está. Y aún así creo, Jenny, que también mira por aquellos que todavía no están en Él. Los cubre aun cuando todavía no han llegado a Él, Él sabe que van a llegar cuando al lo final. buscas, Y cuando sigue. en tu desesperación, en lo más hondo, y ya buscaste y probaste de todo, y por ahí dices, voy a orar y le voy a pedir, aunque nunca has conocido, aunque nunca has sabido orar, pero por ahí a tu conciencia, como puedes orar, le pides a Él, Él te escucha, Él te escucha. Amén. Ahora, una cosa, para los que ya conocemos de Dios, ¿es normal tener ansiedad? ¿Te parece a ti normal? No, es lo que decíamos al principio. Claro. A ver, puedes tener un día de estar preocupado. Claro. Pero no vivir así, no creo. Sí, yo creo que cuando ya somos hijos de Dios y ya somos cristianos y estamos en una iglesia y nos predican y nos ministran, porque nuestro pastor, la persona que está encargada de la iglesia, de sus ovejas, ministra los corazones, ministra. A mí me ha pasado porque yo ya estaba en una iglesia en Perú y mi pastor siempre ministraba y siempre hablaba. Entonces yo creo que para los cristianos hablo, para los que ya conocemos de Cristo, que ya conocemos, ya sabemos cómo Dios trabaja, cómo Dios opera en nuestra vida, dejar que la ansiedad tome el control de nuestra vida, ya creo que es una falta de fe, disfrazada con el nombre de ansiedad, ¿sabes? Sí, yo lo veo de persona inmadura espiritualmente. Por eso, porque se dejan llevar. Lo vemos envuelto en un lenguaje clínico, pues en los cultos pues levantamos las manos, oramos, cantamos, lloramos, como tú decías, ¿no? Nos llenamos espiritualmente, totalmente, y decimos que Dios es soberano, que es Dios del universo y todo. Pero cuando empezamos la semana, nos empezamos a morder las uñas, nos empezamos ay, ¿y ahora qué hago? No lo ponemos en práctica. ¿Qué pasa? O sea, nos olvidamos de todo eso. Nos desesperamos como si el trono de Dios estuviera vacío, como si en el cielo no hubiera nadie, ¿no? Entonces, sí, verdad que sí. En la Biblia la ansiedad es un sinónimo de deslealtad, es desconfianza en Dios, porque la Biblia nos dice, por nada estáis afanosos. Aquí Dios nos dice, trata de no estresarte, si las circunstancias te lo permiten. El creador del universo te está dando una orden militar. Por nada estáis afanosos. No te dice ni te está diciendo, mira esto, no. Ya te está dando una orden. ¿No? Por nada estáis afanosos. Por nada. Entonces, cuando decidimos vivir en un pánico constante, no estás simplemente sufriendo un desequilibrio emocional. Estás desobedeciendo directamente un mandamiento que Dios ha mandado. Porque como te digo, ya nosotros conocemos de la palabra, nos ministran, nos predican, no se hablan con ejemplos y que caigamos en eso de estar con ansiedad, con temores,
pero ¿por qué? He visto testimonios, he visto ejemplos de algunas hermanas que están, ay, es que esto, no, pero es que tienes que buscar de Dios, es que tienes que darle la confianza, es que tienes que confiar, o están a veces con creencias, Por eso. cosas que todavía ya no. Inmaduras espiritualmente, Inmadura, lo que es que decir. eso ya no, porque eres una hija de Dios, o sea, Mm, sé que es difícil y sé que todos no somos iguales, porque todos tenemos diferente forma de pensar, diferente carácter y todo, porque todos somos especiales, somos diferentes. pero la palabra es una sola y el mandamiento es una sola. Entonces, yo creo que el seguir con eso, de estar dándole el control, como tú dices, a la ansiedad en nuestra vida, ya es una inmadurez espiritual totalmente. Eh, a ver, aquí más digo, porque es necesario que él el que se acerca a Dios crea que hay y que hay un Dios y que es galardonador de lo que los buscan. O sea, ¿qué quiere decir? Que sepamos que con Dios ya vamos a tener la victoria, porque si lo buscamos a Amén, Él, muy bien. ya lo tenemos, como se dice, eh, con Él fácil, un poco fácil ya las cosas, porque ya no estamos solos, ¿sabes? Ujú. Entonces, eh, por eso, y sobre todo, tenemos que tener fe, porque al que lo busca sin fe, recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, muy bien. Subraya esa palabra, imposible. Muy bien. Entonces, si tú no tienes fe de que Dios va a ayudarte con ese problema, con esa ansiedad, con esa depresión, y no tienes fe, no recurres a Él como la hija de Dios que eres, entonces no vas a poder, ¿Verdad no que vas sí? a poder, ¿sabes? Porque eh, a Dios sin fe no lo agradas, Muy bien, Jenny. no lo ¿Verdad agradas. que sí? Sigue tú, si Yo gusta. tenía, sí, nos quedan 15 minutos. Yo Ujú. tenía en Isaías 26:3, la palabra del Señor nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, que leyendo esto te das cuenta, hermana Jenny, que perseverando en Dios y teniendo confianza en Dios, lo que voy a tener es paz. Sí, Todo lo que el mundo no te ofrece, aquellas personas que a lo mejor estén hoy aquí puestas, que parece que están de casualidad y nos están escuchando y no conocen de Dios y no tienen paz, no hallan paz. Si ya has intentado pastillas, si ya has intentado psicólogos, has intentado psiquiatras y sigues igual, no pierdes nada. Intenta prueba, buscar de Dios, prueba de Dios. que vas a ver que no te vas a arrepentir, porque así Cierto. lo dice la palabra y su palabra es fiel y verdadera, Sí. como Él, y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, dice la palabra que perseverando y creyendo en Él y confiando en Él, hallaremos paz. Así es como nosotros tomamos autoridad para decirle a Satanás, diablo inmundo, mis Sí, finanzas me van a ir bien, porque la palabra dice que yo soy la hija del Dios que es dueño del oro y de la plata. así es. Con los problemas, como decíamos antes, pues le puedes decir, diablo inmundo, ya están solucionados, aunque yo aún no lo vea, porque caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y también le puedes decir, esta leve tribulación produce en mí mayor peso de gloria. Todo lo que nos acontece es para bien. Ahora mismo tienes una leve tribulación, pero esto lo vas a pasar y eso va a producir mayor peso de gloria en ti. Eso te va a hacer madurar, te va a hacer... Muchas veces tenemos que pasar por estos procesos para que también Para que podamos, tú acompañes luego a otra persona en ese proceso que esté pasando, porque tú ya perdóname que te adquieres esa corte, sabiduría. es para madurar tu carácter espiritualmente, Eso para es. que cuando te toque o cuando venga a tu vida alguna persona que está pasando por ¿Eso eso, estoy diciendo? Eso sí, es. no, por eso te lo digo, tienes que pasar por ese proceso. Eso es, muy bien. Es como cuando vemos en una noticia, hay una persona enferma y su enfermedad no tiene remedio. Y de repente ve en la tele una noticia, hermana Jenny, dice, Cierto. acaban de autorizar el medicamento que va a sanar justamente esta enfermedad. Ujú. Y la Seguridad Social lo va a cubrir a coste cero. ¿Qué hace esa persona? Celebrarlo, se vuelve loca, ¿no? Sí, claro. Porque pone su confianza en que eso, bueno, pues Así las como lo pones promesas la que están confianza. aquí son todavía más fieles y verdaderas que todo lo que tú puedas ver en las noticias en el mundo para una enfermedad tuya. O sea, si tú pones tu confianza en la medicina, si tú pones tu En el confianza humano. en el humano, ¿cuánto no más lo tendrás que poner en el que ha creado la ciencia, en el que ha creado la medicina,
en el que ha creado al ser humano y en el que ha creado todo. Y que sus promesas Eso es. está bíblicamente comprobado que fueron cumplidas. Eso Y es se también. cumplirán las demás promesas que están aquí, ¿no? Entonces, si en algún momento de tu vida has tenido depresión, renueva tu mente. Si has Cierto. tenido traumas, renueva tu mente. Si tuviste miedo, ansiedades, renueva tu mente. Esa es la palabra. Yo creo que a mí hoy la palabra era renueva tu mente. Hoy sanamos. Sí. Que tu primer pensamiento del día sea perseverar en Dios, sea de Dios. Que tu último pensamiento del día sea de Dios. A la hora de la comida, cuando salgas a la calle, cuando vayas a ir de viaje, que todo sea de Dios. Que encomiendes tus cosas a Dios. Eso tu es, día, todo presentes tu día, todo. Nos dice, por ejemplo, Josué 1:8, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Medita de día y de noche en el Señor, más o menos quiere decir. Tendrás éxito, prosperarás en todo lo que emprendas. Cierto. Aquí no es que lo diga yo, es que lo dice el Señor, que todos tus pensamientos, que medites día y noche en el Señor. La ansiedad, yo creo, hermana Jenny, que la ansiedad es el resultado de no permanecer en la línea de los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios van en una línea todos, cuando abandonamos esa línea, ahí entra la ansiedad, creo yo. Es la desconexión. Cuando permanecemos en otra línea de pensamientos tipo, por ejemplo, perdono pero no olvido. Eso te va creando raíz de amargura, te va creando, ansiedades. Sí, te acaba creando depresión también, si lo dejas. El que me la hace me la paga, me la ha hecho una vez pero no dos. Ese tipo de cosas así no están alineadas al pensamiento de Dios. Cierto. Y nos desvían, como dice la hermana Jenny. Entonces tenemos que vaciar nuestra mente de todo eso para llenarla del Espíritu Santo, de todo el pensamiento de Dios. Porque una mente vacía, pero vacía, sin llenarla de Dios, como dice una persona que me gusta ver a mí muchas veces, mente vacía, taller del diablo. Cierto. Donde hay una mente vacía que no está operando, que no está dentro del Espíritu Santo, ese es el taller del diablo. Magnífico para el diablo. Ahí es donde él está operando, ahí es donde él está organizándote toda tu mente. Entonces, si nosotros tenemos nuestra mente vacía de Dios, el diablo toma posesión de ella, como decíamos antes. Porque lo llenas con lo del mundo y el enemigo está ahí haciendo un taller en tu mente con toda la suciedad y la cochinada que metes a tu cerebro. Sí. Y ya. Como decía la hermana Jenny antes, tu ansiedad se debe a que tu mente no ha aprendido a confiar en Dios todavía. Cierto. Cuando no has aprendido a confiar en el Señor, entra la ansiedad. Eso es. Si quieres, sigue tú y ahora ya. Bueno, tengo aquí cómo aplicar diariamente el luchar contra la ansiedad. Primeramente tenemos que detenernos y nombrar específicamente lo que te da miedo, identificar el nombre de tu ansiedad, de tu temor, nombrarlo y identificarlo. Es decir, tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello o a enfermarme, a no tener dinero, a tantas cosas, ¿no? Acá los temores de tanta gente que puedan tener. No ignorarlo. En el libro de Salmos, como dijo el pastor ahora en el culto, es rico para orar y entregar y confiar en él, porque Salmos fue escrito por David, que David muchas veces pasó por persecuciones, porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo, el pobre andaba ansioso y otros, claro, y temeroso y con depresión y todo, y es ahí donde Salmos es un libro rico para orar y entregar y confiar en él, porque en Salmos hay muchas promesas, hay mucha palabra para declarar, hay mucha palabra para que Dios también te da la protección, que ahí mismo dice cómo Él te protege, cómo Él te libra de todas las saetas, de todas las acechanzas del enemigo. Así que les recomiendo que lean el libro de Salmos. Y la oración de entrega en voz alta es momental, o sea, si no puedes en un lugar, circunstancia, no puedes orar en voz alta, mentalmente, ¿no? Señor, te entrego este miedo, bueno, con tus palabras, perdón, un ejemplo, ¿no? Te entrego este miedo, nombrar el miedo y confío que tú tienes el cuidado de mi vida. A la vez que haces eso, visualiza la transferencia. Visualiza que le estás entregando tu miedo, tu temor, tu acechanza a Dios.
¿no? Y entonces y vas soltando, vas dejando todo eso ahí, toda tu preocupación, lo visualizas que ya se lo entregas a Dios, como tú dijiste, ¿no? Pero no lo vuelvas a coger. Sustituye por gratitud. Dice, inmediatamente después da gracias por una cosa concreta que ya tienes y por su protección de Dios, o sea, por lo que ya Dios, tú te lo entregaste y estás seguro de que Dios se va a hacer cargo de eso. Agradecer, ser gratos, o sea, tener un corazón en gratitud, podríamos Sí, decir. agradecido. Es Agradecido. llamar a las cosas que no son como si fuesen, Así lo es. que tú estás Sí. diciendo. Ajá. Eso Y luego, bueno, esta es una forma de ejercicio, ¿no? Que se reduce la ansiedad porque reconoces que el miedo se alimenta de intentar controlar la incertidumbre, la fe, y al entregarlo se convierte en un refugio activo. Ya. Entonces, pasando al de la cobardía, la parálisis del miedo, porque el miedo te paraliza. Hay gente es. que el miedo Sí, lo paraliza nos suele tremendamente, paralizar ¿no? muchas veces. No en todos, pero la mayoría sí. Bueno, quitarle el poder, no, darle el poder a Dios y porque Él te va a dar amor, dominio propio. Y se te recomienda mantener esta práctica como un entrenamiento, como tú lo dices, ¿no? Un entrenamiento diario, no como una solución mágica, como tú lo dijiste, no porque te parece, no porque te conviertes en ese momento, ya se te va a quitar todo eso, no. Hay que convertirlo en una práctica. Todos los días la oración constante, la entrega, el temor, y entonces es ahí donde tú vas a ver que va a haber resultados. Y nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo, ¿no? Porque Él, horas antes un tiempo antes de que sea crucificado, Él sufrió un nivel de estrés que hasta, pues, yo creo que hasta ahorita no se ha visto, que mira que lo tengo aquí, que se llama, es el fenómeno físico, que sudó sangre, se llama... caracterizado por un estrés extremo antes de la crucifixión, se conoce médicamente como hematidrosis o hematohidrosis. Este fenómeno descrito en el Evangelio de Lucas 22:44 ocurre cuando una persona está bajo una angustia emocional, o sea, un miedo demasiado para que sude, en vez de sudor normal, sude sangre. Es que mira, si nuestro Señor Jesucristo, que pasó por ese momento, por ese estrés, por ese miedo, sabe lo que nosotros sentimos. ¿Cómo no te va a poder ayudar? ¿Cómo de hecho, no va a poder solucionar tu tema? Dice la palabra, hermana Jenny, que él oró y Dios le mandó un ángel a fortalecerle. Claro. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos lo va a hacer si también somos sus hijos y nos ama? Sí, porque como humano, pues Jesús fue humano. Y como humanos sentimos, Él sabe muy bien todo lo que podemos pasar, ¿no? Porque mira, sus capilares sanguíneos se empezaron sus glándulas sudoriparias se empezaron a romper y provocando eso, la mezcla de la sangre y el sudor, ¿no? Eso ocurrió en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión, siendo como un resultado, un desgaste físico y emocional y espiritual, porque el Señor se sintió abandonado también por su Padre. O sea, Él sintió una depresión, una tristeza, y Él mismo lo manifestó, que Él se sentía triste, ¿no? Entonces, si Él como Dios, siendo humano, experimentó eso, pues a nosotros Él nos entiende. Y como te digo, buscando de Él te va a ayudar con ese tema. No dudes, no olvides que buscando de Él la solución para la ansiedad. ¿Sigue tú? Vale. Yo para terminar quería, porque nos quedan 5 minutos, bueno, yo quería poner unos ejemplos de ansiedad en la Biblia para que veamos cómo en la palabra desde siempre ellos también pasaron ansiedad y cómo el Señor les ayudó, para que veamos que no somos los únicos, y Dios nos va a ayudar de la misma manera. Por ejemplo, vemos en la palabra cómo el profeta Elías pasó ansiedad. Él recibió una noticia, y para los que no lo sepan, es que había una mujer que se llamaba Jezabel, que era la mujer del rey Acab. Le amenazó de muerte, dijo que cuando lo viera, que le iba a cortar la cabeza.
Cierto, se asustó el pobre. Claro, entonces él recibió esa noticia, pero él la tomó en la línea de pensamientos, la que decíamos del mundo, no de Dios. ¿Qué le pasó? Cayó en depresión, cayó en ansiedad y se encerró en una cueva. El gran profeta que hizo descender del cielo, ¿quién lo diría? Fuego. Pues él acabó así. Llegó al punto de no querer vivir. Entró en depresión por eso mismo, por no estar en la línea de pensamientos de Dios en ese momento. ¿Pero qué hizo el Señor? También le mandó el ángel para que también lo fortaleciera espiritualmente. Le dio de comer y le dijo, come y bebe, que largo camino te resta. Diciendo, no te puedes parar, sigue para adelante, yo te ayudo, pero tira. Es como que te digo, es como una orden que te dice, hey, ya, despabila, suelta eso. No Ese era el primero, el apóstol Pedro. Yo he puesto 2 ejemplos del apóstol Pedro. Cuando Pedro vio aparecer a Jesús caminando por el agua, él tenía, su línea de pensamiento estaba puesta en Cristo. A Jesucristo. Fue capaz de salir de la barca y andar por el agua. Pero ¿qué pasó cuando apartó su mirada de Cristo? Se hundió. Se hundió, ¿verdad? Otra vez fue a la inversa, al revés. Pedro estaba agobiado con la pesca porque necesitaba pescar para pagar sus deudas, para proveer su casa, para todo. Cierto. Estuvieron toda la noche intentando pescar, dice la palabra, y no encontraron ni un pez. Sí. ¿Qué pasó? Que vino Jesús, acudió Jesús y le dijo, Pedro, ponga mar adentro. Al principio él no confiaba. Señor, llevamos toda la noche intentando y nada, llevo toda la vida en este mar, lo conozco y nada. Y le dijo, Pedro, ponga mar adentro. Dice la palabra del Señor que cuando hizo caso al Señor, alineó sus pensamientos conforme a los de él, no podían entre 2 barcas, las redes se iban a romper de todos los peces que cogieron de repente. Todo lo que ya se llenó la barca. Entonces eso, si lo traemos a nuestra vida cotidiana, es que confiemos en el Señor, que confiemos y confiemos. Así es. El profeta Jeremías tuvo tantos miedos también, pasó el profeta tanto, llorón, sí. Sí, el profeta llorón le llaman. El miedo. rey David, que tú lo has mentado antes, el rey David, siendo un ungido de Jehová con aceite. Dice la palabra que su alma se abatió. Y le hablaba a su alma y le dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Le hablaba a su alma. Sabemos que tenemos cuerpo, espíritu y alma. Pues él hablaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, le dice a su alma. Espera en Dios él mismo, porque aún tengo que alabarle. Mira si es bonito y era que sí. Sí. David echaba sus miedos, tristezas y ansiedades sobre Dios. Eso está en el Salmo 42:5. Ana, la madre de Samuel, hermana Jenny, vivía turbada, ansiosa, depresiva, vivía en angustia por lo que no podía tener su bebé, estaba por la infertilidad de su vientre. La infertilidad. Vivía en llanto. Dice la palabra que Ana oró en el templo y aunque todavía no tuvo su milagro, como dijimos el otro día, ya no estuvo más triste. Cuando salió del templo, ya no estuvo más triste. Es que Ana llegó a un estado de depresión también, porque la otra mujer del Cana se burlaba de ella y ella como que ahí se sentía menos. Lo que vengo a decir es que orando y poniéndole la carga al Señor ese día en el templo, ya no estuvo más triste. No. Job, ¿qué pasó con Job? Pasó por una depresión. También pasó por tristeza porque Job pasó lo más grande que le ha podido pasar a nadie en el mundo. Sí. Pero como sus pensamientos estaban alineados al Señor, Job pudo con todo y el Señor lo bendijo nuevamente. Incluso pudo reprender a su mujer en que en algún momento habló mal como incentivándola para pero que cualquiera hubiéramos podido hablar así como tal vez por la desesperación. Pero él pudo. ¿Y por qué pudo, hermana Jenny? Porque sus pensamientos estaban alineados al Señor. Agar, quiero poner el ejemplo de Agar. Agar, para quien no se acuerde ahora quién es, era la sirvienta, ¿no? Bueno, era la otra mujer que tuvo la sierva de Sara. Era la sierva de Sara. Como Sara y Abraham no podían tener hijos, se le entregó. Pues le dijo, ten un hijo con la sirvienta y me lo quedo yo. Bueno, pues vemos que ella al final acaba en el desierto con su hijo, ¿vale? Y pasó por una depresión, dejó al niño, iba a dejarse morir. Sí, y le tuvo tanto miedo que no quería ni verlo al niño cómo moría. No quiso ver al niño cómo moría, pasó un tiempo muy malo. ¿Vale? Ella a lo mejor no era conocedora de Cristo, ni del Señor, de la palabra. Eso es, pero aquí ese es el ejemplo que yo quería poner porque aun cuando nosotros no conocemos al Señor todavía, el Señor tiene misericordia y cuando estamos afligidos, turbados, depresivos, como sea,
el Señor obra en nuestras vidas en esos momentos de tristeza y de ansiedad también, porque a ella también la bendijo, la ayudó y la bendijo, aún no siendo... Sí, la bendijo y al niño le dio para promesas. terminar, quería decir también la viuda y el huérfano, también con el profeta Elías. Sí. Ella como judía sí que era conocedora de la palabra. Ella obró con obediencia porque tenían la última medida de harina, tenían y ya se lo iban a tomar ella y su hijo y se iban a dejar morir. Vivían en una pobreza extrema, dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Vino el profeta y antiguamente se honraba a los profetas, que debería ser igual ahora. Cierto. Se honraba a los profetas. El profeta le dijo, dame de comer a mí. Dame de comer a mí primero. Y ella, por obediencia a Dios, a Jehová, lo hizo. Y vemos cómo fue bendecida grandemente también. Entonces, lo que quiero decir es que ya te dejo a ti, que los que perseveramos en Dios, nos ocupamos de los problemas, no nos preocupamos. Tú ocúpate de tus problemas, pero no te preocupes. Tus cargas échaselas a Él. Tú haz tu parte, pero Dios también tiene su parte en tu problema. Porque como decía la hermana Jenny, es tu Padre, es quien te ha creado y los problemas, Él tiene su parte también. Claro. Entonces, lo que quiere decir que ahí tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte, luchando por nosotros. Primera de Pedro 5:17 dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como ha dicho la hermana Jenny. Así es. Él es el único que puede echar fuera toda ansiedad, toda depresión, y su amor echa fuera todo el temor, dice la palabra del Señor. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Así que si estás sumido o sumida en una depresión, arrodíllate todos los días, persevera en ayuno, en oración, y verás el cambio tan grande. El ayuno, quiero decir lo último, que el ayuno también produce un rompimiento. Todo aquello que es de tu carne o todo aquello que te está atormentando, con el ayuno también desaparece. También, sí, se produce un rompimiento en todo aquello que quiere entorpecer tu vida emocional y tu vida espiritual. Cierto. El ayuno y la oración van de la mano, es muy importante. Y aquellas personas que tengan tristeza también, ansiedades y depresión, algo que quita todo, que todo desaparece porque lo dice su palabra, es la adoración. La adoración tiene mucho poder, te liberta. Por medio de la adoración, el Señor sana. El Señor liberta, el Señor restaura. Entonces, dice la palabra que, aparte de que Dios vive en medio de la alabanza, cuando adoramos al Señor, dice la palabra que las tinieblas retroceden. ¿Qué tinieblas retroceden? Las que tenemos alrededor nuestra. Retroceden en el nombre de Jesús. Así que para decir lo último, hay un versículo que me gusta mucho, es un salmo y dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Ya está. Cierto. Nada, pero como testimonio personal, pues yo también puedo decir que a pesar de que conocía de Cristo, empecé a estar a meterme en sus cosas y todo, caí también en ansiedad, ¿no? No sé, tal vez tú también en algún momento, sí, en algún alguna momento experiencia, todos hemos caído, sí. pero al comienzo así como que trataba yo de solucionarlo yo mismo, como decir como que no hay un Cristo, no hay un Dios. Ya yo lo hago, como decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres el Dios y todo, tú me has prometido tantas cosas, pero esto no lo puedes hacer tú, lo quiero hacer yo, o yo lo tengo que solucionar como a mi manera, a mi forma y como pueda. Y no es así porque, bueno, les digo yo porque yo he pasado, he experimentado, me ha pasado la de cosas. Y acá mismo también, y a veces me desesperaba, y decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora el otro? Y eso, no debemos desesperarnos, no debemos de darle ese control al enemigo. Dejárselo todo en la mano de Dios, como dice la hermana Inma, y seguir orando constantemente, entregándolo, y que sí funciona, porque yo lo puse en práctica, porque después dije, pero si es que la palabra tiene razón, ¿por qué me tengo que desesperar? ¿Por qué me tengo que asustar? Si Dios, que sea lo que Dios quiera, Señor, si tú lo quieres solucionar, pues lo solucionas, lo dejo todo en sus manos. Y les digo que sí funciona, hermanos, nada más, hermanos o personas que tal vez no conocen de Cristo, decirles que Él es el único medio que nos puede sacar de toda esa opresión, de todos esos temores. Amén. Deciros otra vez, para aquellas personas que se hayan conectado después, que estamos en la iglesia Jesús Sigue Restaurando, en Madrid, en el barrio de Vallecas, en la zona de Palomeras. Si no tenéis iglesia, estamos en la calle Rafael San Narciso número 17. Tenemos culto los martes a las 8 de la tarde, viernes 8 de la tarde, sábado y domingo 8 de la tarde también. Aquí os esperamos con el pastor Manuel. Y si te parece, pues oramos y despedimos este tiempo. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, Ora tú si quieres.
Padre amado, gracias te doy, Señor, por este tiempo, amado Padre, que tú has puesto este tema, Señor, para los corazones de las personas que tal vez están pasando, Señor, por momentos de incertidumbre, de ansiedad, de temores, Padre amado. Como dice tu palabra, tu paz nos da, sobrepasa todo entendimiento y echa toda acechanza del enemigo, todo temor, échalo fuera, Padre bendito. Esperamos que este programa haya sido, Señor, de edificación a las vidas de las personas que nos han escuchado, Padre amado, y que entiendan, Amén. Señor, y que edifiquen su vida y que lo pongan en práctica en sus corazones, Padre amado, el buscar de ti, de tu palabra, Señor, y entregar todas sus cargas, todos sus temores a ti, Padre amado, que pongan su confianza en ti, Padre bendito. Gracias, Padre amado, que hayas tomado el control de este tema, Señor, de este momento, y te lo entregamos todo, Señor, a tus pies, Padre bendito. Te damos la gracia, la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, Padre. Amén. Y que Dios se glorifique en la vida de cada una de las Así personas. es. Pues nada, hermanos, deciros que Dios os bendiga mucho, que esperamos que hayáis sido edificados. Nosotras nos vamos Sí, nos bendecidas, vamos prosperadas, bendecidas y en victoria. hasta el otro miércoles. Hasta la semana que viene. Dios os bendiga, Dios os guarde.